¿O crees que se puede reconducir a alguien que tenga carencias en habilidades blandas? Ok, definitivamente tiene un impacto el tema de la familia, el tema de la educación que tuvieron también, pero creo que es algo que sí se puede enseñar. O sea, Ujú, sí se puede enseñar, solamente que te vas a tardar más ujú, tiempo y el proceso es, pues sí, más largo, ¿no? ujú. Cuando ya tienes esas personas, pues ya el proceso es, a ver, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a enseñarte la parte técnica, la parte que a lo mejor no sabías o de lo cual no eres experto o experta. Y a ver, yo tampoco era experta en ventas, o sea, te estoy diciendo que en un principio yo no quería, pero cuando ya entro ahí, o sea, haz de cuenta que me aventaron al mar con los tiburones y sin saber nadar. Y pues bueno, a ver, ¿cómo le hago? Pues déjame, empiezo a nadar, déjame, me muevo y así, ¿no? Y así yo empecé también. Y esa misma técnica la utilizaba con mi gente. De hecho, algo que hacía mucho era que yo, bueno, Muñoz escribe muchos libros, ¿no? Ahorita ya tiene como 14 libros. Y en eso entonces era cuando estaba escribiendo sus libros de temas de real estate. Todos los libros de Muñoz eran lo que yo utilizaba para el onboarding, haz de cuenta. Para el primer tiempo en el que la persona acababa de entrar, era, vas a leer este libro y te voy a hacer un quiz tal día. Y así. Ah, vale, Y te claro. puedo decir que ahorita veo a las personas que trabajaron conmigo, porque mantengo una amistad con muchas personas, y me dicen, Paola, me acuerdo perfecto cuando nos ponías los libros y era como que luego nos hacías el quiz y eso era como que tu manera de enseñarnos la parte de real estate, ¿no? Ujú, Obviamente ya después vienen más cosas, ¿verdad? Pero estoy hablando de esto porque es algo tan sencillo ujú. que puedes implementar, pero que hace la diferencia en la gente, ¿no? O sea, que al final esas personas no se sienten solas en ese proceso, o sea, se sienten acompañadas, les estás dando los recursos, ¿no? Porque como líderes tenemos que brindar los recursos, esa parte Ujú, sí nos corresponde, o sea, no podemos esperar que la gente llegue a un resultado si nosotros no estamos aportando lo que nos corresponde como líderes. ¿Qué nos ujú. corresponde? Brindar los recursos, brindar las herramientas, brindar un acompañamiento, brindar claridad, confiar en la gente, no ser micromanagers, etcétera, pero acompañarlos en todo este proceso, ¿no? Ujú. Entonces es algo que yo hacía mucho. Y mientras se iba formando el departamento Sí. de comercial de los cursos, te puedo decir que me pasó algo que para mí ahorita se me quedó muy marcado. Ujú, Yo tenía un porcentaje de como gerente por las ventas que se generaban, ujú. pero a la vez tenía la oportunidad de tener un porcentaje como vendedora, ¿ok? Entonces, ¿qué hacía Paola? Que Paola se ponía a vender. Siendo gerente se ponía a vender ella misma. Y al final, pues cuando llegaba ya el cierre, pues yo tenía una comisión por gerencia y una comisión por vendedora, ¿no? Entonces, Paola súper feliz, creciendo y ganando más y demás. Pero ¿qué pasaba con la gente? Que yo no le estaba dando oportunidad a mi propio equipo de que ellos también crecieran y que ellos también fueran aprendiendo, porque de alguna manera yo ponía mi barrera de decir, es que no lo van a hacer como yo lo estoy haciendo, o no van a vender como yo puedo O vender. sea, tu problema en esa época fueron los prejuicios. Más que nada como que el yo misma no delegar. O Vale. sea, no delegar porque Por tienes falta este de confianza, ¿no? pensamiento, exacto, tienes este pensamiento de que nadie lo va a hacer mejor que yo. Que creo que eso es algo que nos pasa a muchos dueños y dueñas de negocio cuando estamos formando un equipo. O sea, ya sabemos hacer las cosas, ya aprendimos nosotros la parte técnica, que luego nos cuesta delegarlo a alguien más porque Ujú. pensamos que nadie lo va a hacer como nosotros Sí. o porque no me doy el tiempo también de capacitarlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese No habiendo momento, segundo, ¿no? El hecho de que si tú piensas exacto, que alguien no puede hacerlo igual o mejor que tú es porque a lo mejor no estás dando el tiempo suficiente, ¿no? O las oportunidades suficientes. exacto, porque sí, también te tienes que dar el tiempo, o sea, al final es un sacrificio que tienes que hacer que te va a costar, sí, te va a costar tiempo, esfuerzo y dinero, pero te va a brindar un retorno a largo plazo o a mediano plazo. Ujú. El chiste es hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta y yo dije, ¿sabes qué, Paula? Estás metida en la operación, vendiendo y atendiendo a clientes uno a uno, cuando tu rol es gerencia, o sea, tu rol es supervisión, es apoyo al equipo, es ver qué es lo que necesitan, idear estrategias. No se está vendiendo porque no se está vendiendo, qué puedes hacer, la conexión, hablar Ujú. con el equipo, motivarlos, ¿me explico? Sí. Y tu tiempo está dividido porque estás metida vendiendo, ¿no? Vale. Y llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Voy a soltar. No pasa nada si al principio no venden, no pasa nada, va a haber una curva de aprendizaje, es normal. Vale. O sea, Entonces, perdona, suelto. Uno Ajá. de esos errores fue el meterse demasiado
a nivel superficial del equipo, ¿no? Ajá. Es decir, meterte entre ellos cuando tu puesto es real, sin perder esa humildad y el saber que estáis los dos a la misma altura. Te faltó el haberte puesto en una posición un poco más alta para poder coordinar todo, ¿no? Exacto, ajá. Y también el tema del tiempo, ¿no? O sea, si tu tiempo está dividido en la parte estratégica, pero aparte en la parte operativa, pues ya no le vas a dar tanta importancia o tanto enfoque a la parte estratégica por estar metida en la operación, ¿no? Que es algo que nos pasa mucho y que muchas veces lo sigo viviendo, pero en ese momento fue como ese de, a ver, Paola, tienes que soltar y tienes que aprender a delegar y entender que las personas en algún punto también se van a equivocar y es normal, así es como van a aprender, ¿no? Entonces, suelto la parte de las ventas, empiezo a tener este crecimiento con la gente porque empiezan a ganar comisión, empiezan a vender más, empiezan a hacerse mejores en temas de ventas, los ingresos del departamento empiezan a subir, empezamos a tener más gente en los cursos y ahí es donde yo dije, ya ves, o sea, ya ves qué te costaba como soltar esa parte, ¿no? ¿Cuánto tiempo te costó desde que soltaste hasta que el equipo no solamente igualó lo que tú estabas buscando, sino que se superó? Yo creo que más o menos como un año, ¿eh? O sea, porque Vale. seguí en ese proceso de formar a la gente y que en ese proceso también hay gente que se va yendo. Entonces, sí. y esa parte también a mí me costó mucho al principio y es algo que me pasa mucho con mis clientes cuando me dicen, es que Paola, no sé si capacitarlo, no sé si invertir en el curso de tal persona. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se vayan. Sí. Y eso es algo que pasa y va a pasar. Te hablaba del ciclo de vida del empleado. En algún punto va a llegar la salida y nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros para entender que eso va a pasar. Claro. Es parte de este ciclo que va a tener el empleado. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaba un punto en el que capacitaba gente y luego se me iba. Capacitaba gente y luego se iba. Pero en ese transcurso iba gente que se iba quedando. Y fue cuando empecé a tener más presupuesto para contratar a gente ya de planta y ya me decían, no, Paula, ya puedes contratar a alguien full, ya puedes contratar a más personas y así. Entonces, de ahí yo ya iba viendo quién se merecía ese puesto, ¿no? Quién tenía este potencial de crecer y ya se iba formando el equipo más robusto, más sólido, etcétera. Pero te estoy hablando que Pau, ¿qué herramientas usabas? ¿Qué herramientas usabas para detectar ese potencial de crecimiento en un líder? Fíjate que no utilizaba como tal una herramienta así puntual o un software o algo así, sino era más, yo creo que era más como temas de intuición y también te fijas mucho en el tema de resultados, pero ojo con esto porque es su parte bien importante. ¿Qué pasa cuando solamente nos fijamos en los resultados de las personas? Que podemos llegar a tener a una persona que te dé súper resultado, pero que no sea lo suficientemente, o sea, que no tenga como que estas habilidades que también vas a requerir, que no solamente es el tema de cumplir los resultados, también necesitas que sea una buena persona, que sea una persona con valores, que sea una persona con este estilo de liderazgo que haga crecer a la gente y no aplaste a los demás, ¿me explico? Sí. Entonces, no solamente nos tenemos que fijar en el tema de los resultados, sino tiene que ser una combinación. Yo hablo mucho del tema de liderazgo sostenible, que el liderazgo sostenible básicamente es cómo le hago para ser un buen líder, pero que logre el equilibrio entre el cumplimiento de los resultados y el bienestar de la gente. ¿Qué pasa? O me enfoco en los resultados o me enfoco en las personas. Eso es lo que normalmente pasa en las organizaciones. Vale. Si me enfoco en los resultados, voy a tener a gente que te cumpla con los resultados, pero que no va a tener este crecimiento sostenible porque va a llegar un punto en el que esa persona se va a querer comer todo el pastel y va a dejar a la gente fuera, ¿no? Sí. O sea, ahí frena el crecimiento. Y si me enfoco solamente en la gente, pues no voy a cumplir con los resultados y la empresa va a tronar porque no va a ser rentable, ¿no? ¿Cómo encuentras el equilibrio entre resultados y personas?